Bien, listo. Vamos a disponernos, hermanos. Repito nuevamente, muchas gracias por su comprensión y ya estamos aquí. Les invito a que juntos vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude a entender, que nos abra el entendimiento y sobre todo el corazón para poder asimilar un poquito acerca de los dogmas. Digo un poquito porque es algo tan extraordinario que a veces nuestra comprensión no nos da para asimilar, pero bueno, aceptamos todo esto por fe. Entonces pedimos a la Virgen María a través de un Ave María, precisamente que nos ayude en esta primera tutoría y principalmente que nos fortalezca la fe. ¿Sí? Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bien, me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Ya hemos compartido, ¿verdad? De Mariología 1. Vamos a empezar explicando un poquito la manera. Ya ustedes al haber tenido Mariología 1, más o menos ya están en contexto. Recuerden que nos dan un libro completo y en Mariología vemos la unidad 0 y unidad 1. Ahora en Mariología 2 vamos a ver lo que es la unidad 2 y unidad 3. Son 3 sesiones, 3 tutoriales las que tenemos hoy. En la primera vamos a ver unidad 2, María en la fe de la iglesia. Y primero Dios, tema 1, María concebida sin pecado original, María Madre de Dios y María la siempre Virgen. Pues son dogmas. De antemano, pues sabemos, ¿verdad? Abarcar algo tan extraordinario que a la iglesia le llevó mucho tiempo, dependiendo del dogma, pues sí es un poquito complicado verlo así tan rápido, pero igual nos esforzamos en dar sobre todo como de forma general, pero también lo comenté la vez pasada, bueno, la Elogia 1, me gusta mucho la metodología de este libro, cómo utiliza, aquí sobre todo en esta nos va a ir explicando la historia de los dogmas y las confrontaciones, el por qué en algunos momentos se decía no y en su momento por qué sí, todo lo que implicó cada dogma, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en la síntesis para que podamos avanzar, pero igual quedo atenta, quedo ahí por cualquier duda que se pueda tener. Entonces, vamos a empezar en la página 173, donde hablamos en la introducción, ¿sí? Estamos, Mariología 2, en la introducción, página 163. En el segundo párrafo de esta página voy a ir leyendo y explicando. Por lo que atañe a la Mariología, son 4 las verdades de fe admitidas por la Iglesia: la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, la virginidad perpetua y la asunción a los cielos. A ellas dedicaremos por los temas siguientes, ¿verdad? Voy a abarcar el último párrafo. Dice: el método utilizado en nuestra exposición será el de la historia de los dogmas, en virtud del cual pretendemos seguir los pasos que ha dado cada verdad mariana, desde las fuentes más antiguas hasta su explicación definitiva. Este recorrido es diverso en los distintos dogmas marianos, más corto en unos, maternidad divina y virginidad perpetua, cuya inclusión es la Sagrada Escritura, parece más clara y cuya definición es más temprana, más largo en otros, Inmaculada y Asunción, que no constan explícita y directamente en la Biblia, sino ni son confesados uniformemente por la tradición. En estos últimos habrá que tener en cuenta todavía más la doctrina católica sobre la evolución homogénea del dogma, según la cual
una verdad contenida objetivamente y desde los apóstoles en el depósito de la revelación. No es descubierta como tal, sino progresivamente y desde luego no sin controversias hasta su definición dogmática por el magisterio. Bien, o sea, aquí en la traducción estamos hablando de lo que comenté. Estos dogmas han tenido un proceso y precisamente vamos a ver la historia, ¿sí? Esto nos da, de esto va a hablar esta segunda Mariología 2 y nos vamos a la página 164. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Un comentario? ¿Todo bien? Bien. Página 164, tema 1, María concebida sin pecado original. Permítanme un momentito. Listo. Estamos, tema 1, María concebida sin pecado original. El fundamentación bíblica. Antes el objetivo, conocer el desarrollo histórico y el contenido teológico del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué encontramos en la fundamentación bíblica? El dogma de la Inmaculada Concepción no está explícito y directamente afirmado por la Sagrada Escritura. Los pasajes en los que se apoya fundamentación bíblica son, vamos a mencionarlos, ¿verdad? Todos los que afirman la maternidad divina, que es exigencia para la concepción inmaculada. El saludo del ángel, que es la llena de gracia, y lo encontramos en Lucas 1:28, y el texto del Génesis 3:15, enemistades pondré entre ti y la mujer. Bueno, vamos a ir viendo en el desarrollo, o sea, no es que encontremos como la expresión literal, ¿verdad? Así, la Virgen María es inmaculada por 2 puntos, ¿no? No, pero tenemos fundamentos bíblicos, el cual aquí nos menciona, en el cual nos apoyamos. Uno es cuando el saludo, al decirle la llena de gracia. Estamos hablando de una totalidad, que en la Virgen María estaba por completo la gracia, y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Génesis 3:15, en esta expresión, enemistades pondré entre ti y la mujer. Entonces ahí tenemos el fundamento bíblico. Ahora vamos a ver la evolución del dogma. Primero, planteamiento del dogma. Sí, o sea, bueno, vamos a ir. La primera dificultad que surge frente al dogma de la Inmaculada Concepción es la aparente e incompatibilidad de la redención universal de Cristo con la exención de María del pecado original. Exención es como como que la Virgen quedó dispensada. La solución de esta dificultad no llega hasta el siglo XIII. Hasta el Concilio de Éfeso, el paralelismo antitético, bueno, el paralelismo opuesto, Eva María. El protoevangelio de Santiago finge una concepción sino virginal, al menos sí milagrosa, abriendo así la puerta a la consideración de esa concepción como enteramente santa. Vamos a ir viendo, después vemos las posturas de los padres griegos, principio general, relación entre maternidad divina y exigencia de pureza. De ello surge la excepcionalidad de María entre todos los redimidos.
Entonces, a ver, el primer, voy a retroceder un poquito en el planteamiento del dogma. La primera dificultad surge en el pensamiento, es decir, cómo fue que la Virgen María tiene una dispensa del pecado original y era necesario entender o creer esto porque pues de ella nació Jesucristo. Entonces ahí esto te lleva a pensar que María tiene algo especial, ¿sí? Por eso empiezas al planteamiento, al ver esta necesidad, o sea, cómo entender que ella fue madre, siendo humana en su totalidad, pero algo debió de pasar para que pudiera ser madre de Dios. Entonces, desde ahí empieza a ver la necesidad de explicar qué pasó allí, qué pasó. Y ya, por eso ya el plan, el punto B, en el concilio de Éfeso, por un lado Eva, ¿verdad? Con el pecado que ella fue la que abrió el pecado original, y qué postura tiene María, o ahí qué juego tiene María en toda esta historia. Entonces, por eso se empieza a desarrollar este dogma. Las posturas, estamos viendo, Gregorio Nacianceno, purificación de María antes de la Anunciación, Orígenes, son las aportaciones que ellos van dando como para dar respuesta a esta inquietante, ¿no? Orígenes, María no tuvo pecados graves, solo deficiencia en la fe. Tertuliano, Basilio, Silvio de Alejandría, Juan Crisóstomo, María solo tuvo pecados leves. Efrén, en María no hay ninguna impureza. ¿Qué dicen los padres latinos? Ambrosio, María es íntegra de toda mancha de pecado. Agustín, niega todo pecado personal en María, pero de una expresión suya poco clara, parece deducirse que no la creyó exenta de pecado original. Te repito, ¿cómo se empieza a dar o por qué? Más que nada la necesidad de dar una respuesta ante este planteamiento. O sea, ella es la madre de Dios, Jesucristo, segunda divina persona. Entonces, ¿qué hay en ella? ¿Qué hubo o qué pasó? Que en su momento tuvo que haber sido, en algún momento no se tenía como la claridad. Los planteamientos son esos, ¿no? O sea, tal vez en el momento de que ella dio en su momento, o que en ella se concibió Jesucristo, ¿qué pasó? No se concibe que ella podía tener pecado. Entonces empiezan estos debates, estas aportaciones. Bueno, tuvo esos pecados leves, ¿no? Algo venial, tal vez algo dudas de fe, y eso, repito, todas estas posturas, estos pensamientos van exigiendo una respuesta concreta que en relación a María ante la postura del pecado original. Por eso vamos en el punto C, de Éfeso hasta el siglo XIV. En la Iglesia Oriental, Éfeso con la definición de la maternidad divina de María, es un punto decisivo en el camino de su glorificación. Los autores posteriores acentúan más y más su grandeza, prescindiendo de la dificultad que supone el dogma de la redención universal. Entre ellos aflora la idea de una santidad total, pero no es universalmente aceptada. La fiesta de la Natividad de María, que se celebraba en Oriente, se extendió a Occidente y tuvo gran influencia en la comprensión y aceptación del dogma por el pueblo. En la Iglesia Occidental, ahora vemos la otra bueno, no, a la Iglesia Occidental nos vamos. Mientras los teólogos se muestran contrarios al dogma, el sensus fidei lo afirma cada vez con más fuerza. La idea agustiniana sobre la redención universal y la transmisión del pecado original por la concupiscencia inherente al acto sexual de la generación frenan grandemente el desarrollo del dogma. Eadmero de Inglaterra es el primero que lo defiende con su argumento: Dios pudo hacerlo, lo quiso, luego lo hizo. La solución a la antinomia la halló Guillermo de Ward y fue desarrollada por Duns Scott. La redención preservativa de Cristo no exceptúa a María de la redención universal, sino que la hace objetivo de una redención más excelente. Ya vamos entrando en materia. Entonces, miren, a veces
De hecho, los dogmas se empezaron, el pueblo, vamos a decir así, el pueblo entre la cuestión popular, no, sin tener tanta cuestión teológica y tantos debates, se va aceptando lo que después se hace dogma. De hecho, entre el pueblo, voy a mencionar, por ejemplo, otro como para ponerlo en contexto. Para el pueblo no fue, de los primeros siglos, no fue difícil entender que la Virgen María era Madre de Dios. Entonces María se cree, ¿verdad? Por tradición, se empieza a entender que se le decía tal vez madre, madre, el pueblo lo empezó a entender sin complicación teológica, sino ahí fue más fuerte la cuestión de la fe. La fe llevó a los pueblos, la fe lleva a la gente a entender muchas cosas. Entonces, pero no porque la gente lo diga, se tenía que aceptar ya como algo, como ya después se le da el nombre de dogma, ¿no? Como algo que así la iglesia lo profesa. Entonces, en el pueblo se empieza a hacer mención de los 4 dogmas y eso tiene que llevar a la iglesia, al magisterio, a confrontar y a decir, bueno, tenemos que dar una respuesta. Se escucha, ya se escucha, por ejemplo, todas estas aportaciones que están a estas ideas, quiere decir que ya la manejaba el pueblo, se decía, o sea, sí, no, ella tenía que ser algo especial para que Dios la hubiera elegido. Entonces, pero no, la iglesia tenía que dar una respuesta muy concisa. Y ya aquí se nos está diciendo que fue la solución, la hallaron precisamente en donde la redención preservativa de Cristo no exceptúa a María de la redención universal, sino que la hace objeto de una redención más excelente y con una aportación más fuerte de Duns Scott. Entonces ya vamos entrando en materia para entender lo de la Inmaculada Concepción. Y para esto ya llegamos a el siglo XIV, desde el siglo XIV hasta la definición del dogma. ¿Vamos bien en el proceso? Ahí estamos. ¿Sí? Sí, profe, aquí estamos escuchando, estamos Muy, bien, estamos muy clarito hasta el momento. muy bien. Muchas gracias, Zule. Vamos a continuar. El concilio de Basilea. La teoría extendida por Scott se impone siglo y medio después en el concilio de Basilea, que aprueba el decreto definitorio e instaura la fiesta para todo el mundo. La definición no tiene valor por tratarse de un concilio cismático, pero pone de manifiesto la fuerza adquirida por la tesis inmaculista. Entonces vamos viendo cómo es un tema que se está tocando y se pide una respuesta y en algunos casos, más que una respuesta, una aceptación de esta idea que se está dando o si no, si esto que se está proponiendo no va de acuerdo a magisterio, iglesia y sagradas escrituras, pues que se dé otra respuesta, pero sí se necesita saber. Entonces vamos ya en el siglo XIV donde dice, bueno, no se le puede dar del todo, aquí dice la credibilidad por ser un concilio cismático, pero ya está dando puerta a lo que después ya lo vamos a conocer como el dogma definitivo. Otras intervenciones del magisterio. Sixto V aprueba la misa y el oficio de la fiesta en el año 1476. Trento declara que no es intención suya incluir a María en la universalidad del pecado original. Pío V condena como errónea la afirmación de Bayo, según la cual María había estado sujeta al pecado original. Alejandro VII afirma en 1661 que casi todos los católicos admiten la Inmaculada Concepción de María. Clemente XI instituye la fiesta de la Inmaculada Concepción como día de preceptos. Ya vamos acercándonos, ¿verdad? Y ya la bula Ineffabilis Deus, ¿en qué año fue? 1854, siglo XVIII. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos la Inmaculada Concepción de María. Es, por tanto, dogma de fe. Doctrina revelada. La fe exigida recae sobre el hecho de la revelación directamente e indirectamente sobre la doctrina. Pero la bula no dice cómo ha sido revelada esa doctrina,
aunque los teólogos consultores dieron gran importancia a la revelación no escrita. La Beatísima Virgen María. El sujeto del privilegio es la persona de María, no solo el alma. Esto es muy importante también. En el primer instante se prescinde de los problemas genéticos de la animación para afirmar que María estuvo libre de pecado desde el primer momento de su existencia como persona, preservada de toda mancha. De las dos maneras de definir este dogma, positivamente por la plenitud de gracia y negativamente por la ausencia de pecado, la bula escoge la segunda. No se pronuncia sobre la consecuencia del pecado, la concupiscencia. Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Singular. María es caso único en toda la humanidad. Gracia y privilegio son sinónimos. Gracia no indica la gracia santificante, sino el favor de Dios. Privilegio no se extiende su sentido estricto de exención de una ley para evitar la cuestión del débito. La atención a los méritos de Cristo, Salvador del género humano. La santidad de María depende de los méritos de Cristo, pero no se pronuncia sobre la cuestión de sí, si esta redención preservatica era verdadera redención. Bien, ahora todo esto vamos a resumirlo un poquito, aunque ya está bien resumido. Miren bien, la postura es la siguiente: se acepta que Jesucristo es hijo de la Virgen María, ¿sí? Ya está aceptado, pero entra, repito, el debate, la postura de cómo pudo, sabiendo que la Virgen es mortal, vamos a decirlo así, y que todos los mortales tenemos el pecado original y pues necesitamos, ¿verdad?, el bautismo para que se nos quite. Entonces decimos, en su momento se tenía que dar una respuesta. ¿Qué estaba pasando con María? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo la preparó Dios? ¿Qué consistía? ¿Qué tenía que hacer o no hizo ella para que en su momento en ella pudiera nacer? De ahí saliera pues el Hijo de Dios de alguna manera. Si se tenía hasta cierto punto la teoría, la postura, se concibe hasta en una mínima cantidad del hecho de que ella es igual que nosotras hasta en el pecado. Entonces como que ahí no cuadran las cosas del todo. O sea, la iglesia tenía que dar una respuesta hasta esta postura y vemos que es hasta el siglo XIV, o sea, se hace todo un debate y sobre todo se hacen muchas posturas y una explicación, sobre todo porque, hermanos, miren, vamos a hablar históricamente en nuestro pensamiento meramente humano. O sea, nosotros vamos a verlo desde nuestra historia. Nosotros somos, hablando de nuestros papás, en edades, por ejemplo, nuestros papás son mayores que nosotros, ¿verdad? Cuánto, por muy joven que haya sido nuestra mamá o nuestro papá, tendrían 14 años, 15 años mayores que nosotros. Es decir, en el caso igual, en el caso de la Virgen María, en nuestro Señor Jesucristo, lo que aconteció después, es decir, del nacimiento de Jesucristo, fue hasta los 33 años aproximadamente que se dio el acontecimiento, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, y con ello entra al mundo la salvación, con ello entra la liberación. Entonces, como que Jesucristo, Dios en su totalidad, Santísima Trinidad, Dios Padre, a través del Hijo nos salva en este acto de redención, y la Virgen María pues ya es madre de Jesucristo. Entonces, un poquito el debate para muchos, las posturas católicas sobre todo, era como cómo ella pudo haber nacido, ya salvada, vamos a decir así, o con la totalidad de la gracia que se menciona en el Génesis, lo que dijimos, y San Lucas, si este acontecimiento se dio después. Entonces, este dogma, por eso la última parte es muy importante, dice: la santidad de María depende de los méritos de Cristo. Es decir, este dogma no le quita para nada ni la pone a la Virgen María sobre Cristo. No, no, no. La santidad de María depende de los méritos de Cristo, ¿sí? Es decir, si la Virgen María, por eso se acepta el dogma y dicen, o sea, ya entendí, o sea, la Virgen María es inmaculada, pero por Dios, o sea, no es un mérito personal. Por eso decía, o sea, el privilegio, la gracia que ella obtuvo, son un regalo que el mismo Jesús dio a través, ¿verdad?, de este acto tan extraordinario.
repito, a nosotros como que nos cuesta la comprensión y sobre todo en ese momento porque era como, bueno, el acontecimiento se dio después, la Virgen María ya había nacido, ya en ese momento había cumplido con la misión, sí, pero aquí entramos sobre todo en una dinámica que ya les he mencionado, o sea, Dios quiere, y aparte Él es alfa y omega, Él es principio y es fin, o sea, nosotros mortales estamos sujetos a este tiempo, a este calendario de 365 días, ¿verdad? De día 1, 2, 3, 30 y el siguiente mes. O sea, para nosotros es incomprensible y sobre todo no es aceptable nuestra historia tan humana, ¿verdad? Nosotros vemos ahí ciertas películas que de repente saltas al futuro y demás y dices, bueno, eso es esta ficción, pero en el tiempo de Dios, Él todo lo puede crear. O sea, entonces la Inmaculada, aquí sobre todo el punto que se acepta, o sea, no se hace que la vida, para nada se hace, o sea, el dogma lo que especifica y aclara, porque aquí era como la postura de decir, bueno, no es que nos aferremos a no creer que la Virgen María pudo a no haber tenido ningún pecado, o sea, como se le da el título al dogma, ¿verdad? La Inmaculada, es decir, ella no tuvo ningún pecado desde el origen, desde su concepción, desde que Dios pensó en ella. Pero ¿cómo pudo haber sido esto si en su momento ella es tan humana como nosotros? Y esto solamente pudo haber sido a través del fruto de la redención de Jesucristo. Y esto va a acontecer tiempo después, sí, pero el mismo Dios Padre, que es el creador, se vale de esta redención, se vale de esto que hizo el Hijo para darle a la Virgen María. Repito, no, a nosotros no nos cuadra, sobre todo como en el tiempo, está ahí como el desfase, pero en su momento que sabemos y lo aceptamos que para Dios no hay nada imposible, lo dice el mismo el Evangelio de San Lucas, y sobre todo los dogmas siempre van a aclarar, hermanos, a partir de ahora vamos a ver que cada que nosotros entendemos un dogma, digo, lo más o menos entendemos y sobre todo lo aceptamos, queda claro que los dogmas en la Virgen María, o sea, la grandeza de la Virgen María es por Dios. Y eso, o sea, los dogmas por eso se aceptan, porque en ningún momento se enaltece a la Virgen sobre Dios o sobre los méritos de Jesucristo, jamás. Cada dogma resalta la grandeza de Dios, resalta la misericordia de Dios y resalta el poder. Y esto es la prueba de ello, ¿no? Vamos a continuar y cualquier cosa comentamos. Por eso llegamos a la significación teológica, el aspecto 3, página 167, y dice el adviento de Dios. La Inmaculada Concepción descubre el papel de la Virgen María en el adviento de Dios a una humanidad en busca de la liberación. A. Israel o la religión de la espera. Israel posee una religión de la espera orientada hacia un futuro mejor de carácter nacionalista, pero fundado en la paz y la justicia a través de liberaciones concretas. Pero el fracaso secular del pueblo escogido en la historia le concede de que solo Yahvé en persona es quien puede responder a sus anhelos. En esto Israel es el transunto del mundo entero en su afán de liberación, en su experiencia de fracaso y en su añoranza trascendente. B. María es la cumbre de la religión de la espera. Vista desde Dios, la Inmaculada Concepción de la respuesta divina a esa esperanza humana de liberación en vista al liberador definitivo. El contenido de la respuesta, María, la perfectamente redimida, la salvación que traerá para todos, el Mesías se anticipa en su madre de manera total. Por eso, ella es inmune de toda mancha de pecado. El modo de la respuesta, no mérito, sino gracia, no ira, sino mansedumbre. Entonces, este dogma trae esa claridad. En nuestra Madre, la Virgen María, cuando vemos esta gracia tan grande de haber nacido sin este pecado original, sin esta mancha, repito, no es que ella tuviese como tal, o sea, ella lo merecía, ¿no? Fue un regalo de Dios, porque Dios es bueno y nos da. Y sobre todo también porque aquí vemos el deseo del pueblo de Israel. Por eso decía este punto, el adviento, es decir, lo que esperaba el pueblo de Israel, la Virgen María lo recibe del mismo Dios, ¿verdad? Esa liberación. O sea, la Virgen María fue libre por la Inmaculada Concepción. Carisma al servicio de una vocación. Incompatibilidad entre misión y pecado. Es ley de Dios purificar y acompañar con su ayuda al que escoge para una misión difícil,
incompatibilidad entre maternidad divina y pecado. La santidad absoluta de María viene exigida por la santidad de Dios, que en ella inaugura un nuevo templo donde se celebran los esponsales entre divinidad y humanidad. C. María, miembro e imagen de la Iglesia. María es miembro singular de la Iglesia, de cuya santidad es solidariamente propietaria toda la comunidad. María, concebida sin pecado para ser digna morada de Dios, es figura de la Iglesia que está llamada a la santidad como nuevo templo de Dios. Bien, aquí nos va clarificando, sobre todo en este dogma, por la misión de la Virgen María, el pecado tenía que quedar excluido totalmente de la vida de la Virgen María. Esto no lo hace la Virgen María, no por méritos. Este es un regalo que Dios le otorga por la misión. O sea, aquí hay que aclarar, o sea, este dogma nos dice, no porque ella es poderosa, no simplemente por lo que Dios le iba a pedir, por lo que Dios en su momento a través de su misión le iba a otorgar. Eso hace que de la vida de la Virgen María quede excluido el pecado. Por eso nos dice que la santidad absoluta de la Virgen María, repito, no es porque ella sea como Dios, jamás. El excluirla totalmente del pecado es por la misión que ella iba a recibir, por la misión tan grande a la cual ella dijo que sí. Por eso, a la vez en ella se inaugura lo que Dios promete. Dios, miren hermanos, de hecho nosotros como religiosos decimos es la gracia de Estado, o sea, es decir, ustedes tienen su gracia especial, o a veces uno escucha la vida, los problemas de otra persona y dice, ay, uno podría con eso. No, no, pues no, porque o sea, Dios sabe a quién le da situaciones, pero a su vez les da esas capacidades. Entonces, en este dogma se clarifica totalmente esto. Y también por eso el punto 3 dice, María, miembro imagen de la Iglesia. María es miembro singular de la Iglesia de cuya santidad es solidariamente propietaria toda la comunidad. Este regalo que la Virgen María Dios le da, pues no es algo que solamente ella lo goce, ¿verdad? Al contrario, es un bien para toda la Iglesia. María concebida sin pecado para ser digna morada de Dios, es figura de la Iglesia que está llamada a la santidad como nuevo templo de Dios. Entonces, repito, en este dogma, con esta última aportación, aportando sobre todo por la vocación, se entiende más a Dios, se comprende más el plan de Dios. O sea, Dios no nos podía otorgar, o no le podía otorgar, no podía pensar en ella como madre de Dios sin darle lo que ella en su momento necesitara más. ¿Y qué es lo que más necesitaría más? ¿Qué es lo que necesitaría alguien que va a ser madre de Dios? Pues no tener pecado. Así de sencillo. Entonces el dogma aclara con esto, decir, o sea, pero no es un mérito, no es, repito, jamás es los dogmas, ninguno, empezando con al decir que ella no tuvo pecado original, no tuvo ningún pecado, para nada es endiosarla, al contrario, yo le llamaría así, hermanos, hacer a Dios como responsable hasta cierto punto de esta gracia, es decir, este fue un mérito y un regalo de Dios por lo que le iba a pedir, por eso esta conclusión tan extraordinaria acerca de la vocación. O sea, Dios nos capacita para la vocación para la cual fuimos creados y este dogma es lo que quiere dar a entender sin endiosar a la Virgen María. Y en cada dogma vamos a ver todo lo que en ella es extraordinario son por los méritos, o sea, Dios, por regalos de Dios y por la vocación que ella iba a realizar. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Antes de pasar al tema 2. ¿Listo? Profe, ¿Sí? podríamos decir entonces de una manera muy básica que la iglesia empieza a estudiar el dogma de la Inmaculada Concepción como una respuesta a la vivencia del pueblo, Sí. porque en realidad el pueblo lo aceptó, pero la iglesia tuvo que explicarlo, necesitaba explicarlo de alguna manera y de ahí nace, o sea, la fe del pueblo tuvo primero la fe y después la iglesia debió explicarlo. Así Así más o son los dogmas, de hecho así son los dogmas, ¿sí? menos. Ajá, A bueno. mí, yo lo he visto, por ejemplo, en la humanidad, no sé si a ustedes les ha pasado cuando nosotros construimos una casa, pues estamos jóvenes, ¿verdad? La mayoría de los casos, pero de repente dices, ay, pero ya está, me va a venir a visitar mi papá, que es más grande, ¿verdad? Entonces ya empiezo a poner la rampita,
ya empiezo a poner una rampa por la necesidad que se está dando. Entonces la iglesia en los dogmas y en muchos otros casos, o sea, tiene que dar respuesta por esto, por lo que tú mencionaste y lo resumiste muy bien, porque el pueblo ya lo hace, el más del pueblo lo vivía, el pueblo ya lo vive. Sí, sí, porque ya tenía celebraciones y Ujú, eso, ujú. pero la iglesia no se había pronunciado. Ujú. Exacto. Muchas Para el gracias. pueblo ya lo vive, de hecho los dogmas, el pueblo ya madre, o sea, es la madre de Jesús, pues es madre nuestra, o sea, había antes el pueblo se tiene que pronunciar dando ya algo definitivo, pero sí, sí, es Pero, su mayoría, porque pues el pueblo somos mayoría, ¿no? La humanidad es, ajá, sí, muy bien, claro, sí, muchas gracias, profe. con mucho cariño. Muy bien, Zule. ¿Algo más? No, seguimos. Muy bien. Tema 2, María, Madre de Dios, un segundo dogma. Conocer el desarrollo histórico, el contenido teológico del dogma de la maternidad divina de María, ¿verdad? María, Madre de Dios. Sentido de la cuestión, si María puede llamarse por serlo en sentido propio, Madre de Dios, es decir, si ha concebido verdaderamente y engendrado a Dios según su naturaleza humana, de tal forma que puede decirse en sentido propio, Dios es hijo de María. María engendró a Dios. Pues es muy fuerte, ¿verdad? Lo que hemos mencionado, o sea, y sobre todo cuando ya se meten las posturas y debates, como bien mencionaste, o sea, si la iglesia se tiene que pronunciar, el pueblo lo vive, lo asume como por sentido común, vamos a decir, pero sí la iglesia en su momento tiene que dar, hablando sobre todo, vamos a basarnos en nuestros dogmas, tiene que decir, pero tiene que haber un desarrollo histórico y sobre todo las posturas, hermanos, porque no es cualquier cosa. Ahorita uno lo acepta y sobre todo por la fe y dice, bueno, sí es que, pero ya ante algo tan determinante, y podemos hablar ahora de este dogma, o sea, María, mortal, mortal completamente, a pesar de tener, ¿verdad? Pero acuérdense que, bueno, de acuerdo ahorita al siglo, no estamos, todavía no se sabía que era la Inmaculada. Entonces, una mujer mortal que se vio ahí entre el pueblo, decir que es madre de Dios, es un shock muy fuerte, repito, para la psicología, para la humanidad hasta cierto punto y sobre todo una humanidad en algunos aspectos que no, nuestra fe a veces no nos da para todo esto, ¿no? Yo siempre cuando, bueno, veo todos estos debates, digo, ay Señor, que nuestra fe nos dé para todo esto, ¿verdad? Porque ya cuando tú te pones, cuando tú ves las posturas y los debates y cuando ahí está como estas, hasta cierto punto, preguntas, ¿no? O sea, pero ¿cómo? ¿Por qué? Yo no siento a las personas como faltas de fe, hermanos, o como o un ataque a la Virgen María, sino simplemente a veces nuestro cerebro, nuestras ideas no nos dan como para esta comprensión. Por eso los dogmas se declaran a través de la fe, a través porque me rebasa. O sea, cuando le echas mucha cabeza, mucho conocimiento, cuando dices, pero es que es como ¿cómo puede ser de esa mujer tan de carne? A cierto punto sale este Dios. Bueno, vamos a ir viendo la postura de que pone la iglesia. Profe, Sí, discúlpela, podría ser que muchas veces todas estas dudas nacen más bien de una curiosidad, pero una curiosidad sana, de cómo es eso, por qué, o sea, yo quisiera saber cómo pasó, es más como un tipo de curiosidad, no es una duda ni de falta de fe. sí, yo les digo, miren, bueno, voy a hablar de otro tema, pero va de la mano. Por ejemplo, cuando yo, en Semana Santa, es que nosotros ya estamos viendo lo de Semana Santa, imagínense, pastoralmente. Entonces, yo les digo a las personas, o sea, uno sí dice Jesucristo, ¿verdad? O sea, en ese momento en que diríamos que nosotros le ayudaríamos a cargar la cruz y demás, pero si tú te metes en ese momento, ¿verdad? Y sobre todo tú, como buena judía, tú conoces todo el Antiguo Testamento, se escucha Israel, ese Dios tan omnipotente que abrió el Mar Rojo, ese Dios tan omnipotente que el maná, la codorniz y demás, y ves a un hombre ahí enfrente de ti, tan mortal que le sale sangre, que está hasta desnudo, que no tiene fuerza para todo esto. Entonces yo decía a la gente, o sea, yo sí creo que, o sea, fue un shock muy fuerte. Yo no sé si yo hubiese tenido la capacidad de ver en ese hombre tan mortal a Dios, a ese Dios del Antiguo Testamento que se nos presentaba, ¿verdad?
¿Por qué digo esto? Porque luego nosotros, ay, es que uno, no, o sea, lo que tú ahorita dijiste, a veces es la curiosidad de la humanidad tan a flor de piel que todo mundo tenemos. Lo vemos en el milagro eucarístico, ¿no? O sea, ahorita nosotros, pero a veces no se le da, o sea, dices, eh, decía un padre por acá, o sea, cuando dice, ay Dios mío, quiero creer, creo en ti, pero aumenta mi fe, ¿verdad? Porque al ver este pan tan frágil, ¿verdad? Quien es ministro, que hasta tú lo das con tus manos pecadoras, es algo que es un shock para el cerebro completamente. Entonces, aquí es donde tiene que entrar y por eso alimentar nuestra fe, la esperanza y la caridad. Entonces, ante estos dogmas, yo sí, bueno, cuando, por ejemplo, se va a canonizar a algún santo que está el abogado del diablo, ¿verdad? Que pone todo lo negativo, dices, es que se tiene que confrontar porque hasta qué punto nosotros defendemos y estamos seguros. Y que incluso aunque digas, ay Dios mío, o sea, es que sí, sí, porque aquí ustedes cuando leen los argumentos son argumentos que hasta te mueven, ¿eh? Entonces, ay Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo? Y por eso podríamos decir como Santa Teresa que apenas leímos la memoria, no, yo prefiero creer, ¿verdad? Porque aunque no existiera el cielo prometido, yo mejor creo porque no creer. Entonces, tenemos que en su momento, la filosofía por eso es sana y pura hasta cierto punto. Sí, dentro de la pureza de las filosofías, que Dios nunca nos permita rayar en la herejía. No sé si me di a entender. Vamos. Sí, profe, sí, está claro, sí. Muchas veces es creer a ciegas, como hay que tener fe como un niño, nada más creer porque sí, porque así es, sin buscar tanta explicación. Pero en algún momento nuestra humanidad sí nos da como a ver cómo. Y no es pecado. De hecho, la iglesia acepta y por eso se ha esforzado, porque de lo contrario no daría respuestas como las da, hermanas, porque en su momento diría, crean y punto. Ahorita nosotros estamos viendo como la hipnosis, ¿verdad? Pero cuando ves todo el desarrollo de la historia, la iglesia se da, recordemos, por ejemplo, ¿se acuerdan de Mariología 1? Cuando decíamos la primer temita de Cristo, María o Cristo, podíamos llegar desde el principio decir es Cristo y punto. O sea, ya no se pregunta. Y te acuerdan que el tema decía, no, o sea, bueno, a veces se piensa María por y vamos desarrollando y vamos paso a paso porque la iglesia no impone, la iglesia no nos limita, no nos quita la libertad, ni la inteligencia, ni el entendimiento, la iglesia nos acompaña y nos va llevando de la mano a tal punto que es, no, pues sí, tiene sentido, tiene lógica, desde la fe y sobre todo por los argumentos. Yo de verdad, en Mariología yo uso mucho esta expresión de Apocalipsis, ¿no? O sea, ¿cómo creer o cómo es posible el dogma? Pues porque Dios hace nuevas todas las cosas, desde en San Lucas, porque para Dios nada es imposible, ¿no? Porque Dios quiere, etcétera. Entonces, o sea, pero la iglesia nos va acompañando en este desarrollo porque si llega un momento en que tu mente, tu corazón puede decir, pero ¿cómo fue? Incluso la misma María, la Virgen María cuando le dice al ángel, ¿no? ¿Y cómo podrá hacer eso? Porque Dios, acuérdense que nos dio inteligencia y nos dio libertad y nunca se nos impone como iglesia, es esto y ya, no pienses, porque no sería Dios y por lo tanto tampoco la iglesia puede tomar esa postura. Muy bien. ¿Sí? Seguimos. Por lo tanto, en este tema de María, Madre de Dios, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Nunca llama la escritura a María explícitamente Madre de Dios, pero afirma repetidas veces que María es Madre de Jesús y que Jesús es la palabra de Dios hecha carne en su seno. Bueno, desde allí, ¿verdad? O sea, en los dogmas vemos, repito, la postura no está así, literal. María es Madre de Dios, pero por entendible, ¿no? Aquí dice, pero sí o sea, la Sagrada Escritura sí asegura que Jesucristo es Dios y también dice que María es Madre de Jesús. Entonces, por lo tanto, se empieza a entender. La tradición eclesial antes de Éfeso, el dogma de la maternidad divina de María está unido en su evolución a los problemas de la cristología. Así se verían forzados a negar la maternidad divina de María los que niegan la divinidad de Cristo, que son los arrianos, ¿verdad? Los herejes. A su verdadera humanidad
docetas y valentinianos, a la unión hipostática entre ambas, nestorianos. Aquí estamos hablando de las diferentes posturas que dieron los primeros siglos y que no eran tanto a la Virgen María, el problema era hacia Jesucristo, ¿verdad? Que se hiciera solo Dios, que se hiciera hombre, entonces por ahí empieza la dificultad. No consta que la expresión Madre de Dios haya sido usada desde los primeros siglos, aunque los padres se expresan con fórmulas inequívocas el contenido de la maternidad divina de María. Esta fe que subyace en la formulación de Nicea se hará más explícita en símbolos posteriores. La expresión griega Theotokos, Madre de Dios, la utiliza ya Alejandro de Alejandría y la repiten otros padres. En Occidente, San Ambrosio utiliza también la expresión Madre de Dios, que después del nestorianismo se hace más frecuente. Voy a ir rapidito por un vaso con agua, ¿me permiten tantito? Gracias. Bien, página 188, punto B, el concilio de Éfeso. Nestorio rechazaba el título de Madre de Dios aplicado a María y aceptaba el de Madre de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver. Sostenía la existencia en Cristo de dos personas, una divina y otra humana. Explicaba la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana por medio de una especie de tercera persona jurídica sujeta de todas las acciones de Cristo. En Nestoriano, de hecho, vieran que estas herejías se siguen repitiendo a través de los siglos y los encontramos en las nuevas sectas. Y el problema, repito, no era tanto con la Virgen María en estos primeros siglos, sino no se comprendía. A muchos les tocaba aceptar cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces aquí nos ponían una postura como extraña, ¿no? Entonces, por lo tanto, decían, bueno, María sí es madre, pero de Jesús, es decir, del hombre, no del Cristo, no del ungido, no del Hijo de Dios. Entonces era como extraña esas posturas. Por eso dice Cirilio defendía el título de Madre de Dios porque solo reconocía en Cristo la persona del Verbo, sujeto de todas sus acciones. El concilio de Éfeso sancionó la doctrina de Cirilo, aunque no aprobó en detalle sus anatemismos, o sea, es decir, sus errores. Estos fueron aclamados como expresión ortodoxa de la fe en el concilio de Calcedonia, que al condenar el monofisismo de Eutiques, confirmó de nuevo la maternidad divina de María. Esta fe perdura en todas las confesiones cristianas. Entonces aquí vemos nuevamente el desarrollo de este otro dogma en el cual las posturas, pero bueno, aquí era lo que en su momento no se creía tanto, el primer problema sobre todo que nos encontramos era más que nada en contra del mismo Cristo, de no darle el título de verdadero Dios. Costaba entender que en él estaba la persona de Dios y hombre, entonces desde ahí, por eso no se aceptaba del todo. Por eso ya vamos al punto 3, contenido del dogma de la maternidad divina. Las dos naturalezas de Cristo suponen en él dos generaciones, la divina y la humana.
María, aunque solo desarrolla su maternidad en la generación humana, no solo es madre de la naturaleza humana del verbo, sino madre del verbo mismo, porque el término de dicha generación es la persona engendrada. Interpretación significativa hoy de la maternidad divina de María. La maternidad divina de María depende de su maternidad humana. La unión hipostática no es obra de María, pero depende del consentimiento libre y responsable de María. María, generando humanidad según Dios, genera divinidad. Y generando divinidad, en cuanto hombre, genera humanidad. No hay, por tanto, oposición entre las dos acciones, sino condición mutua de posibilidad. Por eso la conclusión. El dogma de la maternidad divina de María está unido a la cristología y quedó definido en el Concilio de Éfeso. María es madre de Dios porque la acción generadora termina en la persona y la única persona que hay en Jesús es divina, el Verbo. Bien, la postura va más allá, lo estamos comentando, pero lo vuelvo a comentar más profundo. Primero, el problema era sobre todo con Cristo. Es decir, no se aceptaba, costó mucho y eso dio cavidad a las herejías ya mencionadas. Incluso había posturas que, repito, hasta el día de hoy, sobre todo como por ejemplo los testigos de Jehová dicen que Jesucristo sí fue un gran profeta, fue hijo, pero no lo aceptan como hijo de Dios, solamente le dan la postura de hombre. Entonces, mucho menos iban a aceptar pues a la Virgen María. Entonces, primero era aclarar que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Algunas posturas, incluso repito, eran así como, no es que Jesucristo solo era Dios y actuaba a ser hombre, ¿no? Entonces, costó entender que en la segunda divina persona Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso aquí ya en la conclusión dice, el dogma de la maternidad divina de María está unido a la cristología y quedó definido en el Concilio de Éfeso. María es la madre de Dios y entendiendo que Jesucristo es Dios y hombre. Entonces, por lo tanto, el hecho de que la Virgen María concibiera a Jesús hombre, pero que a su vez es Dios, el título por automático se le da, ¿verdad? O sea, ella no puede ser solamente madre de una parte. Ya cuando se da, se entiende, se acepta que Jesucristo es uno solo, verdadero Dios, verdadero hombre, la Virgen María no puede quedar limitada únicamente a la carne, limitada únicamente a la mitad de Jesucristo, ¿no? A la iglesia. Por eso en un principio se dice, o sea, no se dice así literalmente María, Madre de Dios en la Biblia, pero la Biblia sí las Sagradas Escrituras sí nos otorgan que María es Madre de Jesucristo y a Jesucristo ya desde la cristología se entiende que Él es Dios. Entonces, por lo mismo, este segundo dogma que estamos viendo se acepta y no tiene tanto debate desde cuando ya se da sobre todo la postura cristológica, que es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces por añadidura, por ende, entonces ya no tenemos tanto problema en aceptar que María es madre del verdadero Dios hecho hombre. Entonces, repito, más que el debate en la postura de María, el debate se dio sobre todo en la persona de Cristo. Se arregla uno, vamos a decir así, y se acepta el otro. Este es como un poquito más corto por el tiempo, sobre todo, porque no hubo tantos siglos, aunque sí tuvo en su momento pues sus dificultades que se pudieron haber entendido desde la cristología. Aquí vamos bien, este es el tema 2 y pasaríamos al tema 3, que es la siempre virgen, María la siempre virgen. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe, seguimos, sí, está claro. Muchas gracias. Ya les robé media hora, entonces por eso vamos a avanzar. María, la siempre virgen, la consagración personal. Bueno, vamos a empezar la primera parte, ¿verdad? Votos de virginidad antes de la anunciación. A. Interpretación tradicional. B. Dificultades y soluciones.
virginidad y matrimonio con San José y la virginidad en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a desarrollar un poquito más. La virginidad como signo, concepción virginal de Cristo, ¿sí? Inciso A. La interpretación racionalista. Vamos a ver que ante la virginidad como un signo, tenemos interpretaciones, ¿verdad? Según interpretación racionalista, interpretación moderna, interpretación tradicional. Vamos a leer un poquito aquí. Vamos página 197. Y voy a leer. El tema de la virginidad de María ha sido una gran importancia en la teología, en la espiritualidad, sobre todo monástica, y en la devoción de los fieles a María. Será identificado con la virginidad de tal manera que su nombre corriente en la piedad ha sido la Virgen. Es decir, a nuestra madre ya se le reconoce más que nada como la Virgen, ¿verdad? La Virgen María en su momento se le agrega. En nuestros días, sin embargo, el panorama ha cambiado y surgen por doquier interrogantes y negaciones. Ello nos fuerza a distinguir desde el principio aspectos muy diversos que quedan englobados en la virginidad de María y que a nuestro juicio han de ser tratados por separado si queremos valorar su vinculación con la fe del cristiano. Por lo tanto, la primera distinción que se impone es virginidad como consagración personal y virginidad como signo del acontecer de Dios en el misterio de la encarnación. Entonces, en el desarrollo del tema, uno de los aspectos cuando se quiere hablar de virginidad, primero es uno, consagración personal. Y vamos a ver el desarrollo. En este apartado entendemos la virginidad como la dedicación, la decidida voluntad de María de permanecer virgen, es decir, de abstenerse de todo comercio carnal el resto de sus días como exigencia de su consagración a Dios. Admitida la virginidad perpetua de María, dato testificado desde muy antiguo en los símbolos de la fe, hay que concluir necesariamente que la vida de María fue de consagración a Dios en la realización de su vocación. Los que niegan la virginidad perpetua de María, ya se ve que de raíz eliminan en todo o en parte la cuestión que estamos tratando. Primer punto, en la introducción se nos decía que en algún momento, con solamente decir la Virgen, nos referíamos a la Virgen María y era este título que se le daba no estaba cuestionado los primeros siglos, hablando del cristianismo, por supuesto, y ya con el tiempo y desafortunadamente hasta el día de hoy vemos que ya no es así de fácil. De hecho, mucha gente que incluso se dice católica y profesamos la fe, tienen un problema con estos dogmas, desafortunadamente. Pero por eso aquí el tema dice, pero vamos a entender primera parte. Para entender la parte de la virginidad, lo primero que debemos de entender es la consagración personal, es decir, en este apartado, por eso se nos dice que vamos a hablar de la virginidad como la decidida voluntad. Es decir, antes de hablar del cuerpo, vamos a ver que hay una voluntad y una aceptación. Hay hasta si quieren entender, lo entendemos un poquito desde como psicológicamente, está una idea en la mente, ¿no? O sea, yo he decidido. Vamos a, o sea, eso es algo que debe de quedar claro. Entonces, quiere que la Virgen María tuvo esa consagración. Por eso nos dice más adelante que admite la Virgen, que esa gravedad de los que niegan la virginidad de María, la virginidad perpetua, están eliminando incluso que ella estuvo consagrada toda la vida, toda su persona fue de Dios. Sí, entonces, porque ella en su momento lo aceptó desde su concepto, desde su mente. Por eso aquí dice, admitida la virginidad perpetua de María, antes, en este apartado entendemos la virginidad como la decidida voluntad de María para permanecer virgen. Fue una decisión. Entonces ya desde ahí. En el segundo aspecto, donde dice voto de virginidad antes de la anunciación. En el inciso A.
¿Qué nos dice la interpretación tradicional? ¿Sí? Son muchos a lo largo de la historia de la Iglesia y de la exégesis, es decir, del estudio de las Sagradas Escrituras, los que sostienen que las palabras de María al ángel solamente admiten una interpretación coherente si se supone en María un voto de virginidad que le dificulte en ese momento prestar su asentimiento al requerimiento de Dios. Esta interpretación llamada tradicional comienza en Occidente, nos dicen con San Agustín, en su libro de la virginidad sagrada, y en Oriente, San Gregorio. Después, bueno, de Niza, oración en la Natividad. Después de estos padres, hay que esperar hasta el siglo VIII en Occidente y el 10º en Oriente para encontrar testigos de ella. Desde entonces interpretada ininterrumpidamente hasta nuestros días, autores de reconocida competencia la han sostenido. La expresión no conozco varón no mira solo el pasado, sino que manifiesta una opción ya tomada respecto al futuro. Ante esta respuesta, una interpretación que se da de que la Virgen María dice eso, o sea, de que ella se toma como que ella ya había decidido entregarle a Dios, ¿verdad? Su virginidad. Eso es una interpretación, la interpretación tradicional. Es decir, por eso dice esta interpretación tradicional, cuando la Virgen María contesta de esta manera, estos intérpretes tradicionales dicen que ella estaba así como, pero ¿cómo, verdad? Si yo ya decidí, yo ya entregué a Dios. Bueno, en esta postura pues hay dificultades, pero a la vez soluciones. Y nos vamos a ir, bueno, voy a leer un poco. Dificultad y soluciones. Dos dificultades fuertes se oponen a esta exégesis, es decir, a este estudio a este estudio de las Sagradas Escrituras que nos están dando la interpretación. Virginidad y matrimonio con San José. Si María tiene decidido permanecer virgen, aquí viene una interpretación, ¿verdad? ¿Cómo se explica la promesa de matrimonio con con José, ciertamente anterior a la venida del ángel? No se ha dado que sepamos una respuesta conveniente a esta objeción, o se acude a planes misteriosos de Dios que rigen los destinos de la historia y de cada uno de los hombres, o se apunta a una solución tomada del contexto judeocristiano. El cristianismo semítico antiguo testifica que estaba difundido la costumbre de vivir en común una virgen y un monje. En el siglo IV, la combate San Juan Crisóstomo y en Occidente suscitó serias reservas. El arraigo de esta costumbre entre los cristianos puede ser un indicio de origen precristiano, posiblemente judío, ya que se practicaba en ambientes derivados del judeocristianismo. Puede encuadrarse en este ambiente el matrimonio de María con José. La sugerencia no resuelve el problema, pero tampoco puede ser desechada como improcedente. En la secta de Qumran había miembros casados que vivían en continencia. Finol habla de los terapeutas, grupo de mujeres celibatarias que vivían agregadas al monasterio masculino, situado en la cercanía del lago de Mariotis junto a Alejandría. Bien, se está empezando a dar todas las posturas. ¿Se acuerdan que decíamos cómo los dogmas, antes de ya tomar la determinación, porque no es imposición, tienen todo un desarrollo histórico y precisamente es lo que estamos viendo ahora en la clase, en esta tutoría? Entonces hay dificultades, pero también hay soluciones. Nosotros entendemos por las acciones concretamente de la Virgen María, ¿sí? Ya entendido desde los otros conceptos, desde los otros dogmas, a cierto punto es Madre de Dios. En su momento, cuando ya se comprende sobre todo la preservación del pecado original, entonces se cree en los dogmas, sobre todo en que en ella había ya una decisión, desde antes del anuncio, desde antes de que ella se encontrara frente a Dios ante su vocación, ella ya había tomado una decisión.
por eso se da en esa interpretación tradicional, como ordinariamente nos lo hacen saber, ella cuando ella titubeó un poquito, ¿por qué? Se dice porque ella ya había tomado una decisión. Después la postura dice, pero ¿cómo va a tomar esa decisión si en su momento se habla de un compromiso? Entonces aquí se nos da incluso la respuesta sí, pero no, no se excluye la posibilidad de que en su corazón, en su momento, la Virgen María ya hubiese pensado, igual que San José, que hubiese continencia, ¿verdad? Que no hubiese en ellos más que pues de que no hubiese vida marital. Entonces son posturas que como tal no se pueden comprobar en un sentido escrito, que nosotros tengamos esos escritos de la Virgen María y de San José, pero se van entendiendo por la misma vida. Y por eso se declara el dogma, es decir, si hay un poquito más debate, sobre todo en este dogma, o menos porque ahorita vamos a ver la virginidad antes, durante y después, y en su momento tiene posturas y tiene algunos, vamos a decir, problemas, y que en su momento cuando se dan las soluciones o las respuestas no se está muy de acuerdo, porque no hay como algo tan concreto como lo vemos en el voy a poner el ejemplo de la Inmaculada, que esos textos bíblicos que hasta cierto punto nos dan alguna alusión, nos dan hay algunas pinceladas de entender la Inmaculada, o en su momento la de Madre de Dios. Aquí como tal no tenemos del todo algunos aportes que nos den más esa certeza hasta cierto punto, pero ¿en qué nos vamos a ir a basar? Nos vamos a basar en los hechos completamente de la Virgen María, en los hechos en su momento del mismo San José, en el hecho de concebir, de entender la vocación que la Virgen María asume, que es entregarse completamente a Dios. Entonces, ya aquí todo el desarrollo de cómo se concibe la virginidad en el Antiguo Testamento, el compromiso de virginidad a partir de la anunciación. Eso se ve en el primer punto, ¿verdad? Estamos hablando de la virginidad como signo, y estamos en la página 199.2, la virginidad como signo. La primera era virginidad como consagración personal, que fue una decisión tomada por la Virgen María. Ahora vemos la virginidad como signo. Si, si metodológicamente distinguimos estos dos aspectos en la virginidad de María, no es porque los consideremos desligados el uno del otro. Es evidente que si María fue virgen antes, en y después del parto, su virginidad biológica se enraiza en la virginidad como consagración. Lo contrario sería un verdadero absurdo. En realidad, los dos aspectos se entrecruzan formando una unidad tan estrecha que uno no podía darse sin el otro. En la distinta problemática planteada en nuestros días, la que nos lleva a tratar por separado estos dos aspectos. Entendemos por virginidad como signo la integridad corporal de María, que afecta el misterio de la encarnación como un indicador de la presencia de Dios en él. Los símbolos de la Iglesia llaman a María desde muy antiguo la siempre Virgen, la siempre Virgen María. Es un dato que acepta como indiscutible la teología cristiana. Esta virginidad de María abarca 3 tiempos: antes del parto o concepción virginal de Cristo, en el parto o nacimiento virginidad de Cristo, después del parto o virginidad perpetua de María. Los problemas son distintos en cada uno de los momentos y hay que analizarlos en particular. Que el adjetivo virginal pertenece al dato de fe. Es evidente con esto no hemos resuelto ningún problema, sino que hemos delimitado el campo de la discusión. La pregunta hoy es la siguiente: ¿qué significa virginal
Y aquí surgen los interrogantes de la teología actual, que es pues una cuestión hermenéutica. Bien, aquí dos aspectos, o sea, si la Virgen María ya había decidido vivir la virginidad, entonces eso, hay un signo concretamente, ¿verdad? Que hubo en su cuerpo. Aquí el dogma va a abarcar que la Virgen María tuvo integridad en su cuerpo y el dogma abarca es antes, durante y después. Como tal, la concepción virginal de Cristo, o sea, no se duda, es decir, queda claro por el hecho de cómo nos lo dicen las Sagradas Escrituras, cómo fue por obra del Espíritu Santo, como que la concepción no está como en debate, ¿verdad? Es decir, queda excluido que hubo relación sexual con alguien. Y por eso la Virgen María al momento de la concepción se entiende y no está como el debate que ella era virgen. Ese primer aspecto como que queda solucionado, ¿sí? Donde se empieza a dar todo el otro debate es cuando dicen, durante el parto y más aún después del parto, porque da, da todo un debate que para algunas personas, no se acepta que la Virgen María no estuvo con San José. Ya, bueno, no estamos leyendo todo el desarrollo porque no nos va a dar. Nos vamos a ir. Ahorita les digo a qué página. Listo, antes que llegó la hermana. Vamos a estar en la página 216, Virginidad Perpetua de María. Bien, entonces repito, vamos a retomar un poquito el contexto. En un principio, cuando la Virgen María, o sea, de hecho se le decía Virgen, ¿verdad? Se decía que nos referíamos a ella, no había no había ningún problema en entenderlo así con el tiempo se fueron dando como la duda y se tenía que marcar, delimitar, decir sí, no o por qué no. Se delimita y se dice concretamente el dogma en eso consta que nosotros creemos que la Virgen María es virgen antes, durante y después.
Para ello se comprende un primer aspecto. El primer aspecto que fue el que hace mención es que la Virgen María decidió ser virgen. Fue una decisión que ella tenía. De repente empieza el debate, empieza como que la duda, pero ¿cómo va a ser decidir? ¿Cómo va? Sí, va a tener esa decisión si en su momento las Sagradas Escrituras nos hablan de un compromiso para un matrimonio, pero también se cree que en esos tiempos se casaban y decidían estar célibes, no tener ese encuentro carnal. Entonces nosotros creemos eso, repito, porque ¿qué nos da esa certeza? Pues la misma vida de ambos. Pero bueno, igual vienen todo tipo de posturas y por eso nos vamos a ir a la página 216, donde concretamente ya es como la conclusión de todo el desarrollo de las posturas y pues vamos a hablar directamente. El inciso C dice virginidad perpetua de María. Empezamos. El problema puede formularse en los siguientes términos. ¿Tuvo María relaciones sexuales con José después de la encarnación? En este asunto juega un papel muy importante los textos neotestamentarios en que se mencionan los hermanos de Jesús. Ya desde antiguo han creado un problema de interpretación porque fueron manejados por todos los que de una manera o de otra negaron la virginidad de María. Ante esta postura, es que a veces uno da como hablar de estas cosas de la mamá, de la Virgen María sobre todo, pero no, pues desafortunadamente, sobre todo en el plan de los hermanos separados, es algo que ellos utilizan mucho. ¿Cómo no tuvo relaciones sexuales la Virgen María, según ellos, ante la interpretación de este texto bíblico? Si la misma Biblia nos habla de hermanos, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí hubo vida marital entre José y la Virgen María, y esto invalidaría en su momento, pues, el dogma, pero aquí por eso nos dice, ¿dónde está el problema? En la interpretación que se le da a la escritura y nos vamos a San Mateo 1:25. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo, según algunos. Este versículo da a entender después del nacimiento de Jesús, María y José vivieron vida marital. Si se tiene en cuenta que Mateo habla de los hermanos de Jesús, la interpretación adquiere un valor mayor. La expresión original griega, nos vamos a ir ya al griego, ¿verdad? Eus ou, no sugiere nada de lo que acontece después del término señalado por ella. Hasta el nacimiento no hubo relaciones sexuales, pero esto no indica ni siquiera implícitamente que las hubiera. Después, sencillamente se trata de constatar un hecho sin determinar nada más allá del término señalado. Si tenemos en cuenta el sentido de la perícopa mateana, que testimonia y explica la concepción virginal, se verá que a Mateo no le preocupa más que un dato: asegurar que Jesús no ha nacido por obra de varón, sino en virtud del Espíritu Santo. Por eso, al terminar la narración, cierra la puerta a toda sospecha de que conducía a María a casa por su esposo, hubiera habido relaciones matrimoniales. Lo que sucedió después del nacimiento de Jesús no entra en la perspectiva del autor. Mencionan otro texto bíblico: y dio a luz a su primogénito. Comentan algunos luego: Cristo tuvo más hermanos porque él fue el primogénito. Primogénito es el primero en nacer, haya o no otros detrás. La misma ley del Levítico manda presentar a Dios todo primogénito, es decir, el primer nacido o que abre la vulva materna, haya o no otros que nazcan después. Vulgarmente se habla del primogénito de la familia real sin esperar a que el heredero tenga otros hermanos. Existe un epitafio antiguo dedicado a una madre que muere al dar a luz a su primogénito. Incluso ahí también le pusieron el primogénito, a pesar de que la señora murió, pues no tuvo más hijos. Y ya aquí me dicen, merecen párrafo aparte los hermanos de Jesús y mencionan, ¿verdad? Ya desde el tiempo de los padres, esta es uno de la opinión que tienen a estos hermanos como nacidos del matrimonio de María y José.
Adelphos en griego significa ciertamente hermano carnal. En el Nuevo Testamento, en los lugares citados, traduce a hebreo, que puede significar hermano carnal o primo. En el lenguaje de la Biblia, tanto hebreo como griego, el término hermano tiene una amplia gama de significados, entre otros el de pariente. La misma amplitud del término adelphos. Bien, se encuentra en Fabio Josefo y en los papiros puede ser una consecuencia de la polivalencia con que se usa el término hijo, que designa a veces a todos los componentes de un clan. Los miembros de un mismo clan se llaman hermanos. Y aquí me ponen las confrontaciones, ¿no? Por lo tanto, la ambigüedad de la palabra habrá que resolverla con otros datos. Bueno, hasta aquí. El por qué en su momento se debatería, ¿no? O sea, repito, se entiende que la Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso la primera parte de este dogma, la siempre Virgen María es antes, durante y después. Entonces, el debate está un poquito más en el durante y después. Y sobre todo mucha gente se basa en el que después la Virgen María no siguió siendo virgen por estos malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras, donde se da hasta a una primera vista se entendería, ¿verdad? Por cuando el primogénito, entonces significa que tuvo más, no. Y aquí incluso se nos dice, o sea, hubo otra persona, hubo otra mujer que murió dando a luz a su primer hijo y se le puso en su lápida el primogénito. Entonces, esto no es una prueba de que se tengan más hijos. Aquí ya vamos entrando en materia cuando dice, bueno, hay alguna expresión que sí se refiere a hermano carnal, ¿verdad? Pero otros, esta expresión que en su momento se ha traducido como los hermanos de Jesús, aquí me van diciendo, pero también esta expresión era dada para todos aquellos miembros de un mismo clan. Entonces, no se está dando el testimonio que cuando la Sagrada Escritura nos dice los hermanos de Jesús, sean hermanos nacidos de la misma Virgen y por lo tanto sean de San José y por lo tanto ese sea como la prueba de decir que ellos tuvieron relaciones sexuales y desmentiría el dogma, ¿no? Que ellos, pues, fue virginidad. Pues vamos a seguir en esa línea de entender. En Marcos 6:3 le llama a Jesús Ios Marías, es decir, el hijo de María. Si Jesús tiene más hermanos, entonces él no es el hijo, sino un hijo. El artículo determinado en griego y en español indican en ese caso unicidad. En consecuencia, la palabra hermano en esta perícopa no puede ser entendida si no se traduce por primo. Entonces ya estamos viendo otras partes, ¿verdad? Otras partes nos dicen, no. En esta cita dirían un hijo, ¿no? No le dan ese término de el hijo, o sea, es decir, como el único hijo. Los padres de la iglesia dieron un gran valor al texto de Juan 19:26 en este problema de los hermanos de Jesús. Es incomprensible que Jesús confiase su madre al discípulo y que éste la llevase a su casa. María hubiera tenido más hijos, entonces pues ellos hubieran quedado. Entonces, miren, aquí el punto, como para, repito, si se va, o sea, para decir que la Virgen o la prueba de que la Virgen tuvo más hijos y por lo tanto, repito, pues no es virgen, se basa en la mala interpretación de los textos sagrados antes mencionados. Aquí hay uno que dice, no, o sea, Marcos 6:3, cuando se habla de el hijo, pero otro en el cual nos basamos más es en el de San Juan, cuando precisamente ahí al pie de la cruz Jesucristo dice, Juan, ahí te entrego a mi madre. Ahí siempre está la respuesta, porque ¿dónde están los hermanos carnales que se quiere mencionar supuestamente de Jesús, que en su momento si existieran, ellos tenían los que se hubieran hecho cargo de la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo no hubiese tenido que pedirle ese favor al discípulo amado.
Entonces, comprobado esta situación, ¿verdad? O sea, que no hay hermanos carnales, no hay hermanos. Entonces, es una prueba para nosotros de decir, no hubo relaciones después del parto, o sea, entre ellos no hubo ese estilo de vida marital. Ahora nos vamos, ¿qué dice la tradición? Hasta el siglo V no es uniforme la doctrina de la Iglesia en cuanto la conocemos por los escritos de los padres. A mediados del siglo IV hay autores que defienden que Jesús tuvo más hermanos. San Epifanio escribió una carta a los cristianos de Arabia, entre los que se había difundido la idea de que María y José habían hecho vida marital después del nacimiento de Jesús. Epifanio dice que esta opinión había sido estigmatizada por un predecesor suyo y él la considera herética. Es significativo en este particular el caso de obispo Bonoso. En el Ilírico, hacia el año 390, afirmó que María había tenido más hijos. Los obispos vecinos le condenaron. Bonoso apeló y el asunto se llevó al concilio que se reunió en Capua en el invierno del 391 al 92. El concilio remite el caso a los obispos ilíricos y estos acuden a San Ambrosio, quien les envía unas directrices. La jerarquía del ilírico condena a Bonoso y pone su teoría entre las herejías. El queda excomulgado. La condenación fue confirmada por el Papa Ciricio. A partir del siglo V se ha afirmado constantemente en la Iglesia la virginidad perpetua de María. Eso nos lleva al sentido de la virginidad perpetua. Para entender el sentido de la virginidad perpetua de María hay que realizarla con su consagración virginal, que es lo que dijimos en un principio, al menos desde la Anunciación. María vive toda para su vocación en virtud de la llamada de Dios. Su sí es una prestación personal a la persona y la obra de Jesús. Su consagración virginal es la forma de realizar su maternidad y puede afirmarse que brota de ella misma. Su razón de ser no ha de cifrarse en la valoración positiva de la inactividad sexual y en el desprecio del sexo o la infraestima del matrimonio. La virginidad de María hay que interpretarla en el sentido auténtico de toda la virginidad, como consagración a Dios, como posesión total por parte de Dios de una persona. Dios se reserva para sí una persona determinada mediante la invitación de vivir un amor totalizante a Él. Esto lo intuyó Israel cuando en una tradición rabínica se afirmaba que Moisés, después de la visión de Dios en la zarza, había guardado continencia. En la historia de la Iglesia, esta tradición se hace vida en multitud de casos de convertidos que a raíz de su experiencia fuerte de Dios han sido única y exclusivamente para Él. María ha tenido una experiencia del Dios en la Anunciación y en su trato personal con Él. Inmaculada desde el principio, ha poseído en plenitud la fuerza del Espíritu, que es amor. Ese mismo Espíritu es quien le hace sentir fuertemente el amor de Dios y a Él se entrega ella sin reservas. Mediante el sí de María se cierra el ciclo de la consagración. De Dios parte la llamada que vuelve a Él en la aceptación personal de María. Su persona queda reservada para realizar una vocación que es servicio a la persona y a la obra de Jesús. Así María inaugura el reino escatológico, uno de cuyos valores es la virginidad como servicio a Jesús y en él a los hombres. Bien, antes de continuar, miren, la iglesia va teniendo
la imagen y la certeza de la virginidad perpetua de la Virgen María. Eh, repito, sí se le va, de hecho hasta el día de hoy, cuando se habla de los hermanos de Jesús, bíblicamente nosotros entendemos que son familiares, no son sus hermanos carnales. Se basa mucho la respuesta en lo que ya mencioné del Evangelio de San Juan, que si realmente la Virgen María hubiera tenido más hijos, para esa fecha se da por entendido que ya no está nuestro Señor San José, seguramente ya había muerto, pero si hubiesen estado hijos de ambos, ahí estarían presentes. Y Jesucristo, como buen judío, hubiera respetado esas tradiciones y para jamás se hubiera entregado a su madre. Entonces, con esto se rechaza el que ellos hayan estado juntos como marido y mujer de forma marital, porque no tuvieron, o sea, no es que la Virgen se hubiera cuidado para no tener hijos, ¿verdad? Si hubiera estado de forma marital con Jesús. Después de eso, como todavía está como no la aceptación hasta cierto punto de esto, la iglesia dice de forma o declara herética a la persona que insiste con estas ideas. Y por lo tanto se da como toda esta explicación, este desarrollo del pensar de Dios cuando se elige, y por eso se está poniendo incluso hasta ejemplos del Antiguo Testamento para que se entienda el porqué del dogma, que la persona que está al servicio de Dios y se entrega, en este caso Moisés, de aquí a partir de que Dios tiene el encuentro con Dios a partir de la zarza ardiendo, Moisés se excluye del mundo, vamos a llamar así, de una vida marital para estar con Dios. Entonces, ¿de dónde surge este dogma? De los hechos concretos. Si no encontramos como tal tantas expresiones bíblicas que nos den esa definición, o literalmente se diga así, pero sí encontramos hechos no solamente en la persona de la Virgen María, sino en otros personajes, vamos a decir así, bíblicos del Antiguo Testamento y en el Nuevo, donde por el hecho de servir a Dios, el hecho de haberle prestado un servicio, se apartan totalmente del mundo, incluyendo de una vida de matrimonio marital, cuanto y más no pensar eso de parte de la Virgen María, que no solamente dio un servicio cualquiera, sino vocación. Vocación implicaba ser madre de Dios. Entonces, en eso sobre todo es el que la iglesia determina este dogma. Por eso voy a continuar. La maternidad virginal de María es imagen de la iglesia que con razón es llamada también Madre y Virgen. La Lumen Gentium 63. Madre, porque por la predicación y bautismo engendra a los hijos de Dios que forman el cuerpo místico de Cristo. El Espíritu se une a la Madre Iglesia y en las aguas bautismales renace el hombre nuevo. Es condición imprescindible para el logro de esta maternidad la fidelidad a la palabra recibida de Cristo. Que ella conserve íntegra para transmitirla a todos los hombres. Esta fidelidad hace de la iglesia una madre virginal. María, madre y virgen, es tipo de la virginidad en la iglesia. Toda virginidad es plenitud de amor y todo amor es fecundo. En María su amor maduro en el fruto de su seno. Jesucristo, como en María, todo amor virginal dentro de la iglesia madura en una maternidad mística de Cristo. Aquí nos dice, ¿verdad? Como, ¿en qué nos basamos nuevamente hablando de hablar de la virginidad de la virginidad perpetua? Sobre todo en la maternidad. El hecho de que la Virgen María, por esta experiencia tan extraordinaria, ya lo había mencionado antes, pues encontró y pudo ser solamente de Dios. Repito, este dogma a mí se hace muy bonito, pues habla, se puede decir, como de la vida consagrada también, y que hasta el día de hoy a mi mente vienen como incluso la gente al vernos, pues duda, duda de esta postura que la iglesia tiene en su momento de la vida consagrada, o como ustedes quienes son matrimonio, pensar que a poco sí la fidelidad, o sea, a poco sí se puede ser fiel, y que tú dices, o sea, tal vez no es fácil, pero sí, sí se puede, ¿verdad? O sea, sí cuesta, pero nosotros por eso tenemos que ser esos signos creíbles de que sí. Repito, en toda esta última parte que se me hace muy bonita y que aplicaría para toda vocación, pero de manera particular, o sea, nos habla de la fidelidad, es decir,
de mantenernos, de mantener en ese sí. Aquí la virginidad sobre todo nos habla, repito, de ese sí generoso. La Virgen María no improvisó, o sea, se cree que ella ya tenía concebido, ella ya había tenido como objetivo, ya tenía la voluntad de una consagración a Dios. Se hace la anunciación, ella entiende más cuál es su consagración y a partir de esa anunciación, ella vive de ahí completamente para Dios. Algo que me llama la atención y que sí sea claro, o sea, no es que dice su razón de ser, o sea, de ser solamente para Dios, no va en que en un desprecio a tener relaciones sexuales o un desprecio al matrimonio, o sea, que diga, oh, es horrible esto, no, no lo voy a vivir. No, sino al contrario, es se respeta, es algo bonito, pero no es para mí. O sea, ella entendió su vocación plena únicamente para Dios. Entonces, este dogma no solamente habla de la grandeza de Dios, porque al final, ¿cómo puede permanecer la Virgen antes, durante y después? Pues por la gracia de Dios, por el poder de Dios, porque ella está plena, está completamente llena en Dios. Pero también nos habla de la grandeza de Dios en el sentido de la elección que tiene para cada uno de nosotros. Y lo habíamos dicho en el otro dogma, cuando Dios nos elige para algo, la vocación que nos da, Él nos da la gracia para poderla vivir. Entonces la Virgen María ya era la madre de Dios, ya sí había sido elegida, ya tiene esta hermosa experiencia, ahora vive para eso únicamente. Repito, no por el desprecio a lo otro, no porque se diga que el otro es malo, sino simplemente porque ella lo entiende. Por eso concluye este párrafo: María, Madre y Virgen, es tipo de la virginidad en la iglesia. Toda virginidad es plenitud de amor y todo amor es fecundo. En María su amor maduro en en María su amor maduró en el fruto de su seno, Jesucristo, como en María todo amor virginal dentro de la iglesia madura en esa maternidad mística. Entonces, en este dogma es entenderlo desde allí, por eso la iglesia determina, o sea, no, repito, no despreciando, no diciendo, no, es que quedó imposibilitada. No, no, simplemente porque quedó tan llena de Dios que en su vocación está, y la expresión de Dios es esa, el apartarla para Él, ¿verdad? El vivir para Él, y es que lo hizo. Ella sin faltarle, porque en su momento, claro que cuidó a San José hasta el último día, pero ella vivió plenamente para su hijo hasta el último día. No sé, con esto concluimos, ya vi la hora, este tercer tema. Hoy con esto abarcamos la primera tu teoría, pero igual quedamos atenta, cualquier duda, comentario, ya sea por el chat o en este momento, adelante. Está bien, hermana, está clarísimo. Y nosotros vemos también cómo la gente, por ejemplo, cuando algunas personas tienen encuentros como con la Virgen, uno ve los niños en Portugal, cómo ellos se dedicaron totalmente a que tuvieron un encuentro con la Virgen. Ahora ella que fue con el Hijo de Dios, con Dios, o sea, no cabría duda. Esas son cosas que pues son muy claras desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero eso solamente era un aporte. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Zule. Sí, yo tomo tu aportación, es decir, ¿en qué se basa el dogma? En hechos, o sea, en los hechos. O sea, desafortunadamente no es que tengamos tantos escritos que podamos confirmar, como todavía en los otros dogmas había unos poquitos que nos daban ahí pinceladas y aportaciones, pero aquí incluso hablamos de personajes del Antiguo Testamento. O sea, si solo ahí con el contacto de Dios a través de la zarza se dio, ¿verdad? En su momento, algunos otros personajes, del mismo Juan Bautista, que decidió vivir por la palabra y para la palabra, él mismo se excluyó, y vivió una vida célibe. O sea, cuanto y más la Virgen, que fue madre, ¿verdad? Del mismo Dios. Entonces, sobre todo se ha hecho en la experiencia de todo un tiempo, ¿verdad? Histórico. Y sí, sí, se me hace muy bonito, incluso se me hace, bueno, todos los temas, pero ahorita por todo esto que leímos al final, pues para de acuerdo a la vocación, yo sí veo, por ejemplo, las personas
de las solteras, ¿verdad? Que deciden ser, pero no solteras por tener una vida desenfrenada, sino hay cuántas mujeres o hombres se quedan solteros por haber cuidado a los papás ya mueren y ellos se quedan de estar en soltería y castidad y virginidad, y que la gente duda de eso, y dicen, sí, o sea, es que yo me dediqué a cuidar a mis sobrinos, a mis papás, y ya no tengo tiempo para otra cosa, no por desprecio, no, es un signo de desprecio, simplemente tu vida se hace tan plena que no hay para otro, ¿verdad? Para otro lugar. Y repito, eso pasa mucho en los matrimonios cuando se habla de la fidelidad. O sea, ¿estás seguro? Pues sí, o sea, pues es esa persona y solo es esa. Entonces va como en esa línea el entender este don. Pues bueno, vamos a concluir precisamente invocándonos, pidiendo a la Virgen María nos ayude. Sí, decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanas. Gracias por su espera. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.